Bueno, buenas tardes a todos, a los que estáis aquí en nuestra aula virtual y a todos los que nos veréis en nuestro canal de YouTube. Hoy vamos a continuar, como lo hacemos todos los últimos jueves de cada mes, con el estudio de la Revista Espírita de 1858. En el anterior estudio del mes de diciembre debatimos dentro de la sección de visiones sobre la visión intuitiva sonambúlica, una clase maravillosa que os animo a verlo. Hoy, después del parón navideño, vamos a continuar ya con otro tema diferente. En concreto, hoy vamos a analizar el artículo que lleva por título Reconocimiento de la existencia de los espíritus y de sus manifestaciones. Y como hemos ido haciendo hasta ahora, para este estudio vamos a continuar con la dinámica de preguntas y respuestas, y en esta ocasión nuestras compañeras Karina y Marta serán las encargadas de contestar y debatir sobre las preguntas que yo voy a formularles referentes a este interesante artículo. En cualquier momento podéis cualquiera de las dos hacer comentarios sobre las cuestiones que voy a exponeros. Y muchas gracias a las dos. Nos adentramos ya en enero de 1858. Este artículo está bastante relacionado, o yo por lo menos he visto bastante relacionado, con el anterior sobre los medios juzgados. Curiosamente me tocó a mí ese debate. Lo debatimos en noviembre del pasado año y os animo también a escucharlo porque también hubo muchas aclaraciones al respecto de lo que hoy vamos a hablar o a plantear. Kardec comienza el artículo comentando el hecho de que aquellas manifestaciones espíritas que se daban en aquellas mesas mediúnicas y posterior a ellas sucedían, eh, sucedían por entonces, pues habían tenido muchos adeptos, numerosos adeptos, pero también al mismo tiempo habían encontrado personas muy incrédulas y dentro de estos incluso adversarios encarnizados, empeñados en desacreditar en todo momento aquellos fenómenos. Sin embargo, él nos incide con esperanza y curiosamente o causalmente, como comentaba Cristina en la clase anterior, la esperanza y el deseo de que esto con el tiempo obtenga su reconocimiento, así como también ocurrió con otros descubrimientos que fueron negados en su momento e incluso considerados algunos como utópicos, pero que con el tiempo fueron aceptados como hechos irrefutables. Y de esta forma nos hace referencia a un artículo que se publicó en un prestigioso diario eclesiástico de Roma, la Civiltà Católica. Esta revista jesuita italiana fue fundada en Nápoles en 1850 y fue considerada una de las publicaciones culturales católicas más prestigiosas de aquella época, sirviendo como voz oficial de la Iglesia en temas doctrinales, científicos y políticos. Karina, ¿nos podrías comentar algo sobre dicho artículo y la posible explicación en base al magnetismo a la que aluden haciendo referencia a los fenómenos que se daban en lo que ellos en la revista denominan como espiritualismo americano? Hola a todos, bienvenidos. Gracias, Anne, por la pregunta. Bueno, antes de comenzar y antes de pasar a ella o a su respuesta, me gustaría ofrecer un brevísimo contexto. Sabemos que el espiritismo adscribe a los adelantos científicos, intelectuales, morales, en fin, a la ley de progreso. Y también es conocido que los textos doctrinarios tuvieron origen en el siglo XIX, a mediados del siglo XIX. No vamos a hacer una contextualización histórica por falta de tiempo y contamos con varios aspectos que hemos visto a través de nuestras aulas del cielo y del infierno y otras que están disponibles también en YouTube para que las repasemos. Pero nos gustaría traer a pensamiento que los transportes y las comunicaciones de entonces no eran ágiles como en la actualidad, por lo que un concepto, una idea, una publicación que se transmitía entre ciudades, entre países, tenía una relevancia en sí misma, una relevancia per se. Sobre todo
cuando se trataba de medios importantes y o prestigiosos. Y como bien comentaba Anne minutos atrás, y también como su nombre lo indica, la revista Civilización Católica en su traducción al castellano era una publicación católica que hubo nacido en Nápoles, en Italia, en 1850 y se extendió rápidamente a Roma, también Italia. A pesar de las dificultades de agilidad en la comunicación reinantes en aquella época. Dos de sus fundadores fueron Gaetano Sanseverino y Matteo Liberatore, ambos oriundos de Italia. Este último era parte de la Compañía de Jesús. La Compañía de Jesús era una orden masculina perteneciente a la Iglesia Católica, dedicada a la educación, la misión, la justicia social y la búsqueda de Dios en todas las cosas. Como integrante de la Compañía de Jesús, Mateo Liberatore enseñaba filosofía y teología en el Colegio de los Jesuitas en Nápoles, mientras que en la revista se encargaba de la parte filosófica, habiendo sostenido numerosas polémicas en defensa de la renovación del tomismo. Y algunos se preguntarán, ¿qué es eso? El neotomismo o la neocolástica es una palabra difícil, es un término utilizado por muchos como sinónimo de neotomismo y cuestionados por otros, pero es un movimiento filosófico y teológico católico surgido a mediados del siglo XIX con el afán de buscar la renovación del pensamiento de Santo Tomás de Aquino. En su arista o en su visión para los problemas contemporáneos y enfrentando al idealismo y al materialismo modernos, mientras promovía una síntesis entre fe, razón y ciencia. No sé si le suena la conjunción. Esta corriente busca responder a los desafíos modernos de entonces, integrando, como decíamos, fe y razón y defendiendo el realismo frente al idealismo y relativismo contemporáneos. Según algunas fuentes, la influencia de Aristóteles, que sabemos que Aristóteles ha vivido aproximadamente entre los años 384 y 322 a.C., eh, y vuelvo, la referencia de Aristóteles en Tomás de Aquino, que es posterior, su vida transcurrió entre el 1225 y el 1274, pero la influencia de Aristóteles fue fundamental en el desarrollo de la escolástica y en el pensamiento de Tomás de Aquino. Bueno, esta corriente no adoptó por entero o de lleno este pensamiento, ¿no? Esta nueva filosofía. Digamos, el filósofo italiano se permitió realizar modificaciones a la corriente del filósofo griego. Quiero decir con esto, Liberatore de Aristóteles, ¿no? Estamos hablando del filósofo italiano como lo era Liberatore y el gran filósofo griego Aristóteles. Entonces, para dar ejemplos, adoptó el realismo, sosteniendo que el conocimiento comienza en los sentidos y no es innato, los conceptos de materia-forma y de acto-potencia para explicar la estructura de los seres creados, pero eh, Liberatore añadió la distinción entre ciencia y existencia, que son bases que se distinguen en las criaturas, pero son idénticas en Dios. Y él sostenía esto, ¿no? En las criaturas pueden sostenerse estas bases como algo distinto, pero en Dios están unidas, son idénticas. Bueno, Tomás sostuvo que la fe y la filosofía basada en la razón, como la de Aristóteles, no se contradicen, sino que se complementan. Y aunque ajustó el pensamiento aristotélico a la fe cristiana, distanciándose temas como la eternidad del mundo, porque Tomás defendía a la creación,
también se incluía la inmortalidad del alma individual. Y ustedes estarán preguntando por qué explicamos esto. Lo hacemos para tener en mente que quien está admitiendo el reconocimiento de la existencia de los espíritus y de sus manifestaciones es una autoridad eclesiástica de Roma, una importantísima revista católica y uno de los más serios y respetados medios de comunicación religiosos de aquel entonces. Recordemos que Mateo Rivelatore era un jesuita que defendía la actualización del tomismo, es decir, el neotomismo. Y con toda esta información vamos a hacer un pequeño recorrido del capítulo que nos toca y tratar de responderle a Anne su pregunta. Ubicándonos históricamente, sabemos que las primeras manifestaciones espíritas han generado distintas opiniones y por ende ha contado con adeptos tanto como con incrédulos, adversarios y hasta personas interesadas en su descrédito. Algunos fenómenos iniciales fueron los ruidos y golpes atribuidos a espíritus que respondían sus preguntas. Las hermanas Kate y Margaret Fox en Estados Unidos daban cuenta de ello, reportando su comunicación mediante un código. Ellas decían que los espíritus le respondían con un golpe cuando querían decir sí y dos cuando querían decir no. Podría decirse que las mesas giratorias o parlantes fueron un punto de partida de la doctrina espírita. Eh, Estas mesas alimentaron la curiosidad hasta que las personas que las consideraban un entretenimiento se cansaron del fenómeno y buscaron otras distracciones. Entonces, las mesas giratorias fueron dejadas de lado. ¿Y por qué? Porque para las personas frívolas habían pasado de moda y como dijimos buscaron otros entretenimientos. Y para las personas que podríamos decir respetables, observadoras, descubrieron, este tipo de personas descubrieron en el fenómeno algo muy serio, por lo que eligieron ocuparse de las consecuencias del mismo, que son mucho más importantes que las mesas en sí. Bueno, también se vieron movimientos de objetos, escritura automática y trances mediúmnicos entre los tantísimos fenómenos espíritas que conocemos. Ahora bien, en el momento de la publicación de este artículo de la revista, es decir, en enero de 1858, los hechos eran tan contundentes que habían obligado incluso a los incrédulos más sistemáticos a aceptar la evidencia. Con la existencia de los espíritus y sus manifestaciones, ocurriría lo mismo que con la mayoría de los descubrimientos, que han sido combatidos o considerados utópicos precisamente por aquellos cuyo saber debería haberlos hecho mucho menos escépticos frente al progreso. En aquel entonces se habían encontrado a muchas personas que sin haber podido profundizar en estos extraños fenómenos, sensatamente concordaban en que ese siglo, nos referimos al siglo XIX, era fecundo en hechos extraordinarios y que la naturaleza poseía, y aún posee, recursos desconocidos. Por ende, sería más que una ligereza negar la posibilidad de aquello que no se comprende. Y esto, digamos, sigue siendo actual. Es al menos una ligereza negar la posibilidad de aquello que no se comprende. Bueno, ahora bien, la revista Civiltà Católica, Civilización Católica en castellano, era uno de los principales diarios eclesiásticos de Roma y se asumía que no se prestaría con ligereza a una mistificación. En la revista se reproduce entonces un artículo de ese diario publicado en el mes de marzo anterior, no sin antes aclarar que se difiere que el artículo difiere del dicho diario, mejor dicho, que las personas que están escribiendo el artículo
en cuestión, el que estamos leyendo, difieren del diario Civilización Católica, en lo referente a la naturaleza de los espíritus. ¿Por qué? Porque el diario solo admite los malos, mientras que los espiritistas admitimos tanto a los buenos como a los malos. Y no profundizaremos sobre este punto porque puede volverse muy largo y será tratado brevemente un poquito más adelante. Por ahora nos quedamos con la importancia del reconocimiento de las manifestaciones espíritas por una autoridad tan seria y respetable para evaluarlas en el siguiente número. La revista el Universo, al reproducir este artículo, lo hace preceder de las reflexiones que resumo a continuación. Dice el autor. El artículo analiza la reciente publicación en la Civita Católica de una serie de textos sobre la denominada necromancia moderna. Ahí empiezan como algunos conceptos que para la época y para algunas personas eran como nuevos. Em, Esta necromancia moderna a la que refieren era motivada por la aparición de una obra sobre magnetismo animal que fue publicada en Ferrara. También se enfatiza la autoridad y credibilidad de la revista romana, que confiere relevancia a sus conclusiones. Como ya dijimos antes, era una revista muy importante. El texto destaca asimismo la oportunidad y pertinencia de abordar este tema en el contexto contemporáneo, señalando que numerosos estudios y prácticas anteriores lo habían tratado de manera superficial o poco rigurosa. Se subraya la necesidad de actuar con prudencia y circunspección, especialmente al enfrentarse con fenómenos extraordinarios cuya interpretación exige rigor y cautela. Y ahora vamos a reproducir el artículo, ¿no? Dice, el mencionado artículo expresaba los intentos de la ciencia y de la teoría para explicar naturalmente los fenómenos conocidos con el nombre de espiritualismo americano, sin alcanzar este objetivo ni explicar los fenómenos. Y en ese sentido, dice, si algunas hipótesis hubieran sido suficientes para explicar algunos, muchos quedarían inexplicados e inexplicables. El fraude, la superchería, la mentira, la exageración y las alucinaciones intervendrían en muchos casos. Pero descartando esto, todavía permanecerían aquellos hechos que acreditan la autoridad de los sentidos y del testimonio humano. ¿No es cierto? O sea, que dicen, bueno, si tomáramos esta teoría como válida, aún nos quedaría fuera todo este conjunto de posibles posibilidades, valga la redundancia. Y sigue, algunos hechos podrían explicarse con la ayuda de la teoría mecánica o mecánico-fisiológica, pero no la mayoría de hechos, que se relacionan con todos los fenómenos en los cuales los efectos obtenidos superan evidentemente la intensidad de la fuerza motriz que deberían producirlos. Tales son, primero, y ya queda muy poquito, los movimientos, los sobresaltos violentos de masas pesadas y sólidamente equilibradas a la simple presión o al solo contacto de las manos. En este caso, mover una mesa pesada o incluso, eh, dice aquí, habla aquí de sobresaltos violentos, mesas que son pesadas y que están equilibradas, cuyo peso está equilibrado y se puede hacer, se podía mover con una simple presión o un toque, resulta algo para estudiar un poquito más, ¿no? ¿Qué es lo que plantean? O sea, dentro de este universo, tomando una teoría como válida, nos queda fuera una parte, tomando la segunda teoría como válida, queda fuera otra parte. Bueno, aquí dice, esta es otra de las cosas que resulta inverosímil, que con un simple toque se pueda mover un objeto pesado y equilibrado en su peso, ¿no? Bueno.
En segundo lugar, nos habla de los efectos y los movimientos que se producen sin contacto alguno, por consecuencia, sin ningún impulso mecánico, ya sea mediato o inmediato. Y esos otros efectos que son de una naturaleza, en tercer lugar, ¿no? Esos otros efectos que son de una naturaleza en que se manifiestan en quien los produce una inteligencia y una voluntad distinta a las de los experimentadores, ¿no es cierto? Entonces, aquí los espíritus eh, que se manifestaban a través de personas que eran muy diferentes a lo que se estaban manifestando a lo que estaban diciendo, por dar un ejemplo, ¿no? Entonces dice, para explicar estos tres órdenes de hechos diversos, tenemos todavía la teoría del magnetismo, pero por más amplias que sean las concesiones y admisiones, eh, y todo aquello que se esté dispuesto a hacer o a atender, por más que se consideren errores y absurdos, facultades milagrosas atribuidas a la voluntad humana, al fluido nervioso y a cualquier otro agente magnético, esta teoría jamás podrá explicar, con ayuda de sus principios, cómo una mesa magnetizada por un medium manifiesta en sus movimientos una inteligencia y una voluntad propias, es decir, diferentes a las del medium, y que a veces son contrarias y superiores a la inteligencia y a la voluntad de éste. Un poquito larga la respuesta, Anne. Espero no haberlos aburridos, pero bueno, me pareció que darle un contexto, no tomar simplemente la revista como un referente sin más y darle un contexto de lo que podría pasar en aquella época y todo lo que esta prestigiosa revista les representaba, ¿no? Muchas gracias, Karina. Has estado estupenda. Has Gracias. hecho un desarrollo que me ha gustado mucho. Sobre todo ese traslado al contexto histórico en el que surgió el diario, al que hacemos referencia, y la gran importancia e influencia que tenía, doctrinaria que tenía en aquella época. Muchas gracias, querida, por tu desarrollo. Marta, ¿tú crees que, además de lo que dice Karina, de que posibles explicaciones podían ser, además de fraudes que pudieran acontecer o magnetismo, eh, ¿tú crees que podría ser la de que su causa oculta fuera debida a fuerzas desconocidas de la naturaleza o a otras posibles causas que desconozcamos y que no tengan que ser enfocadas desde lo sobrenatural? ¿Piensas que bastaría esto para explicar el fenómeno? Bueno, yo, Marta, pienso que sí se debe a causas naturales, ¿no? Pero como vamos a ver en el desarrollo de este artículo, ellos intentan, aludir a explicaciones sobrenaturales, ¿no? Y ellos dicen que cómo van a explicar estos fenómenos, ¿no? ¿Cómo van a hacer para explicar, ¿no? Van a recurrir a causas ocultas o fuerzas que existen en la naturaleza y que nosotros desconocemos, o vamos a acudir a explicaciones de nuevas facultades o de nuevas leyes que hasta el momento nosotros no conocíamos y que permanecían inertes como adormecidas en el seno de la creación. Es decir, si hay algo, si hay algunas leyes de la naturaleza que quizás no son fuerzas ocultas, pero son algunas facultades o leyes, y yo creo que ahí están aludiendo a la mediunidad, ¿no? Que estarían adormecidas en el seno de la creación, ¿no? Pero luego dicen que, claro, que, que si afirmáramos que sí, que es esto, sería como confesar abiertamente la ignorancia de ellos, claro, y enviar el problema para este saco enorme de enigmas que el espíritu humano hasta hoy no ha podido descifrar la clave, ¿no?
Pero no obstante, ellos también dicen que no dudan en confesar la ignorancia suya respecto a varios fenómenos en cuestión y que la naturaleza es tan equívoca y desconocida que, que para ellos lo, perdona, que para ellos lo más lógico y lo más sabio es no buscar explicarlos. Así de claro, ahí lo dejamos. No obstante, existen otros que para ellos están chupados. Dicen que existen otros que no parece difícil encontrar la solución, que a lo mejor es imposible buscar las causas naturales. Pero ¿por qué entonces vamos a dudar si no encontramos causas naturales en recurrir a esas causas que podrían pertenecer al orden sobrenatural? Se están desviando ya para el otro lado, ¿no? Eh, que estaríamos siendo demasiado escépticos si nos ponemos a negar que existe este orden sobrenatural y que nosotros no podemos decir que no podemos definir hasta dónde se extienden las fuerzas de la naturaleza, que eso va a ser tan sencillo como eh, lo que falta por descubrir en las ciencias físicas no tiene límites. Y nadie conoce suficientemente bien estos límites del orden natural. Entonces, todo lo que no entra en ese saco, pues pasa a ser sobrenatural. Ellos dicen, la respuesta a ese problema nos parece fácil. Tenemos que admitir que no se puede determinar de manera precisa el punto de división entre estos dos órdenes, ¿no? El natural y el sobrenatural. Entonces, se deduce que no podemos definir con certeza si algo pertenece a uno a otro orden y empiezan a aludir a una comparación, ¿no? Dicen, ¿quién puede en el arco iris distinguir el punto preciso donde termina un color y empieza otro, ¿no? ¿Quién puede fijar el instante exacto donde termina el día y empieza la noche? O, eh, sin embargo, no hay un hombre que sea tan limitado que no pueda sacar una conclusión mirando al arco iris de dónde está la parte roja y dónde está la parte amarilla, o cuando es de día o cuando es de noche. Es decir, no podemos definir cuándo empieza uno, cuándo termina otro, pero sí en qué punto estamos. Es más o menos lo que quieren decir, ¿no? Y, y hacen así como una pregunta reflexiva, como diciendo, ¿quién no comprende que para conocer la naturaleza de un hecho, de ningún modo es necesario pasar por el límite donde comienza o donde termina la categoría a la cual pertenece y que basta constatar si reúne los caracteres que son propios de esa categoría? Entonces, y ahí entonces ellos ya aplican eso a las fuerzas de la naturaleza, ¿no? No podemos decir hasta dónde van las fuerzas de la naturaleza, sin embargo, si se produce un hecho, podemos determinar según determinados caracteres que conocemos, si pertenece a un orden, si no pertenece a este orden natural, pues pertenece al orden sobrenatural. Y entonces van a aplicar eso a los fenómenos de las mesas parlantes. Y, y bueno, ellos dicen que estos fenómenos de las mesas, que a su comprender manifiestan estos caracteres sobrenaturales de manera evidente. Dicen que aquellos agentes que mueven la mesa como obra de una causa inteligente y libre y al mismo tiempo que muestra una inteligencia y una voluntad que les son propias. Es decir, lo que vienen a decir es que estas causas son superiores o contrarias a la inteligencia y a la voluntad de los medios, que se ve que es algo externo a lo humano para ellos. Porque el medio no puede controlar, tiene una voluntad propia, por así decirlo, ¿no? Eh, entonces, ellos dicen que están obligados a admitir que esta gente es un espíritu,
Pero ahí viene lo siguiente, ¿no? Pero como las causas son sobrenaturales, no es un espíritu humano y por tanto está fuera del orden de las causas que se pueden llamar naturales porque este espíritu no es humano. ¿Por qué? Porque según ellos supera la fuerza del hombre. Estos fenómenos que ellos aluden, ¿no? Eh, resisten a cualquier teoría fundada en principios puramente naturales o porque eh, van a encontrar, perdón, una explicación mucho más fácil y más clara a través de las fuerzas sobrenaturales porque sabemos que los espíritus ejercen un poder sobre la materia que sobrepasa las fuerzas del hombre y que no hay ningún efecto maravilloso, lo que sí son fuerzas sobrenaturales y que no vuelven a aludir a la necromancia, ¿no? Como decía Karina, ¿no? Pero moderna, porque claro, como la necromancia es algo que era de la época medieval, pues ahora ellos meten el espiritismo o el contacto con los espíritus en esta necromancia moderna, ¿no? Que pasa a los efectos físicos. Y dice que no puede ser atribuida a la acción de la necromancia moderna, que estos son fenómenos sobrenaturales de espíritus no humanos. Están aludiendo al magnetismo animal que nos estaba hablando Karina, están aludiendo a que estos espíritus, bueno, más adelante vamos a ver, no pueden ser algo natural. Dejo ya a Karina para la siguiente pregunta. Muchas gracias, Marta. Estupenda aclaración. Efectivamente, pues hay fenómenos sobrenaturales que hoy por hoy no han podido explicarse desde las vías que habéis comentado. Posiblemente todo el fenómeno mediúnico sea explicado por la ciencia en el futuro, como se ha hecho con otras cuestiones imposibles de creer en su día. De hecho, yo creo que la ciencia poco a poco se va acercando a reconocer fenómenos que antes para nosotros no tenían eh, una razón científica, ¿no? Y así será en el futuro, estoy segura. Y entonces, Karina, ¿tú qué podrías decir al respecto de lo que aquí hemos comentado, aquellos materialistas, escépticos que solo pretenden ridiculizar el fenómeno? Bueno, cuando se trata de espíritus, muchas veces se encuentran variedad de respuestas, ¿no es cierto? Eh, Personas que sonríen con socarronería o con piedad en el mejor escenario, seres materialistas que niegan por completo la existencia de los espíritus y consideran fábula todo aquello que no sea materia tangible como nos decía Marta, ¿no? O sea, como no lo puedo probar, como no es tangible, bueno, entonces no, será que no existe. Eh, Gente también que aún admitiendo su existencia, niega cualquier influencia de los espíritus sobre nuestro mundo físico, eh, hombres que reconocen la existencia de los espíritus y su facultad de intervenir en los asuntos humanos de manera oculta o de manera patente, ordinaria o extraordinaria, pero parecen desmentir su creencia durante la práctica. Estos consideran vergonzoso, excesivamente crédulo y o supersticioso admitir su acción en casos particulares, conformándose con no negarla en términos generales. O sea, bueno, sí, ok, el espiritismo puede ser una corriente, los espíritus existen, pero cuando estoy delante de un caso real, no lo creo. Y bueno, entonces ahí hay como una disparidad, algo que parece incongruente, ¿no? El pensamiento con el actuar ante un caso puntual. Y después, también sobre el final, nos comentan sobre el final de este párrafo, ¿no? Como corolario
de esto que venimos charlando, se comenta que es comprensible, dado que, bueno, un siglo atrás se había ridiculizado la simplicidad de la Edad Media, acusándola de ver espíritus, maleficios y hechiceros por todas partes. Entonces no sorprendería que muchas mentes deseosas de aparentar fortaleza estuvieran sintiendo vergüenza de creer en la intervención de los espíritus. Yo creo que esto es algo que seguimos viendo hoy por hoy y que cualquiera de nosotros incluso pudo haber pasado por ese proceso, ¿no es cierto? De entender y dar visibilidad a los espíritus en forma tardía. Y bueno, este exceso de incredulidad se mostraba bastante irracional por aquella época, pero no era menos irracional que los excesos de épocas anteriores. O sea, si creer demasiado podía conducir a supersticiones vanas, negar todo conduce directamente a la impiedad del naturalismo, publican en este artículo. Y yo les quiero contar que para los que no sepan o para los que quieran repasar, eh, el naturalismo es un movimiento nacido como evolución del realismo, que busca reproducir la realidad con objetividad documental, adscribiendo al determinismo y desde un narrador que pretende ser omnisciente y mantiene una postura neutra, documentando los hechos sin juzgarlos moralmente. En ese sentido amplio, el naturalismo, eh, perdón, en sentido amplio, ese naturalismo, en su parte filosófica rechaza lo sobrenatural y considera que la naturaleza y los procesos científicos explican toda la realidad. Entonces, nos dicen también que el hombre sabio y el cristiano prudente deben evitar estos extremos y mantenerse firmes en la línea intermedia. Y en la revista sale publicado, que voy a reproducir textualmente, dice, allí se encuentra, en esa línea intermedia, en ese estadio intermedio, se encuentra la verdad y la virtud. Así que te doy paso, Anne, para las Muchas próximas gracias. preguntas. Esta fue un poquito más cortita. Muchas gracias, Karina. Muy bien. Pues bueno, al respecto de esto, yo, pero es una visión personal mía, creo que me resulta más fácil, si pienso un poco con la lógica, creer que hay algo más que todo lo que vemos tal cual, ¿no? Que estos postulados materialistas de creer que no hay nada más que esto que conocemos, carece para mí de toda lógica. No sé qué sentido podría tener todo esto, pero es mi visión personal. Pero Sí, bueno, pero mira, es que yo a medida que iba leyendo el artículo y viendo las distintas clases, ¿no? Las distintas categorías que ellos describían así como escépticos del mundo espiritual, em, encontraba rápidamente un conocido que entraba en el grupo. Tantos años después que, bueno, que para nosotros son un montón de años, a nivel del el origen de la humanidad, no, pero para nosotros es más de un siglo después, y sin embargo seguimos encontrando en los conocidos ujú, algunos que aplican a cada grupo. Con lo cual, bueno, hemos avanzado mucho. La ciencia ahora también está haciendo demostraciones nuevas. Esto era de 1850, 1860. Ahora hay como más investigaciones y todo, pero aún así, cuando el escepticismo o la negación, a veces la negación es muy fuerte, como se dice vulgarmente, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Entonces, tomándolo como símbolo de esto, o sea, si realmente uno no está abierto a la posibilidad, es muy difícil dar crédito. Porque muchas veces estamos hablando de cosas, de hechos intangibles, de fenómenos que sin comprobación a este momento histórico. Seguramente lo comprobaremos con el tiempo, pero bueno, ya eso nos excede este estudio.
Claro, pero yo creo que también que es mucho más fácil pensar que no hay nada, no hay que pensar, no hay que comerse el coco, es mucho más sencillo caminar por la vida con lo cotidiano y nada más sin preguntarte nada. Hay gente que prefiere vivir así, más cómodamente. Sí, pero a nada que te preguntes algo, das con un poco alguna tecla que te diga que hay algo más. Es como cuando, y esto es personal, pero como me suele dar rabia cuando te preguntan, ¿pero tú crees en Dios? Y dices, sí, vale, creo en Dios. ¿Qué razones tienes para creer? Pero ¿qué razones tienes tú para no creer? Es que es lo mismo, ¿sabes? Sí, esas Eh, son las dos caras de una misma moneda. sí, sí. Bueno, si buscas un poco te das cuenta que es imposible que no haya algo más, que todo cada día son señales y situaciones que te hacen preguntarte algo, ¿no? Y Sí. buscar, indagar. Pero bueno, es una visión personal, no sé. Em, bueno, Marta, siguiendo con el artículo que nos hemos ido un poco por ahí. Cardet nos habla en este artículo de la fe prudente. ¿Qué reglas considera las adecuadas para mantenerse en ese equilibrio a la hora de explicar estos fenómenos y no caer en los extremos? Bueno, eh, aquí en esta parte del artículo, ¿no? Nos pone una pregunta, ¿no? En la cuestión de las mesas parlantes, ¿hacia qué lado nos hará inclinar una fe prudente? Y, y nos da dos reglas, ¿no? De prudencia, ¿no? La primera dice que es la más sabia de las reglas que nos impone esa prudencia, ¿no? Nos enseña que para explicar los fenómenos que ofrecen un carácter extraordinario, no se debe recurrir a las causas sobrenaturales, sino cuando las que pertenecen al orden natural sean insuficientes para darles una explicación. De donde se deduce la obligación de admitir las primeras que son causas naturales cuando las sobrenaturales son insuficientes. Y entonces nos dice que en nuestro caso, entre los fenómenos de los que hemos estado hablando, de las mesas parlantes, existen aquellos en los que ninguna teoría y ninguna causa natural podría explicarlo. Por lo tanto, no es solamente prudente, sino necesario buscar una explicación en el orden sobrenatural o atribuirlos exclusivamente a los espíritus, ya que por fuera y por encima de la naturaleza no existe otra causa posible. Y luego nos trae la segunda regla. Dice que es un criterio infalible para establecer con relación a un hecho cualquiera si pertenece al orden natural o sobrenatural. Es examinar bien los caracteres y determinar, según estos caracteres, la naturaleza de la causa que lo ha producido. Entonces, los hechos de este género, los que no pueden explicar ninguna otra teoría, van a ofrecer tales caracteres que van a demostrar una causa no solamente inteligente y libre, sino también dotada de una inteligencia y de una voluntad que no tiene nada de humano. Por consecuencia, esta causa no puede ser otra que exclusivamente un espíritu. Y dice que por dos caminos, por el camino indirecto y el negativo, o sea, por exclusión, y otro directo y positivo, van a fundar en la propia naturaleza de los hechos que se han observado y van a llegar a la conclusión que entre, otra vez con los fenómenos de la necromancia moderna, hay por lo menos una categoría de hechos que sin ninguna duda son producidos por los espíritus. Es decir, que ellos dicen, como los que nos has estado al principio en la primera pregunta hablando, Karina, ¿no? De varias categorías de hechos. Y ellos dicen que sí, que algunos no son ningún tipo de engaño de la necromancia y que sí van a ser de los espíritus, pero que han llegado a la conclusión, eh, por un razonamiento muy simple y muy natural,
que al aceptarlo, lejos del temor de ceder a una imprudencia por exceso de credulidad, al contrario, que creen que están dando una prueba. De, si se negaran a admitirlo, pues estarían cayendo en una incoherencia imperdonable. Y nos dicen además que para confirmar lo que están diciendo, no les faltaría argumento, lo que les falta es tiempo y espacio para desarrollarlo aquí. Ellos siguen diciendo que estos hechos son obra de espíritus y que son de una categoría sobrenatural. ¿Por qué? Porque eso está en el origen del tema, ¿no? Aquí lo que nos están diciendo es que esos espíritus son algo sobrenatural porque no están teniendo en cuenta que esos espíritus somos nosotros, son seres igual que nosotros desencarnados. Se lo dan a lo sobrenatural porque ellos dan esas categorías para lo que se manifiesta como ángeles o demonios, es lo que da la iglesia, ¿no? Y para contrarrestar eso, Kardec en la Génesis nos va a hablar en el capítulo 13 nos habla de los caracteres de los milagros. El espiritismo no hace milagros. Y nos dice en el ítem 4, el espiritismo ha venido a hacer lo que cada ciencia hizo en su advenimiento, revelar nuevas leyes y explicar en consecuencia los fenómenos que competen a esas leyes. Es cierto que esos fenómenos se relacionan con la existencia de los espíritus, con su intervención en el mundo material, y precisamente en eso, según algunos, consiste lo sobrenatural, pero en ese caso sería necesario probar que los espíritus y sus manifestaciones son contrarios a las leyes de la naturaleza y que allí no existe ni puede existir la acción de ninguna de estas leyes. El espíritu no es más que el alma que sobrevive al cuerpo, es el ser principal, puesto que no muere, mientras que el cuerpo no es otra cosa que un accesorio perecedero. Su existencia, por lo tanto, es tan natural después como durante la encarnación. Está sometida a las leyes que rigen el principio espiritual, del mismo modo que el cuerpo está sometido a las leyes que rigen el principio material. No obstante, como ambos principios tienen una afinidad necesaria, como reaccionan sin cesar el uno sobre el otro, como de la acción simultánea de ellos resultan el movimiento y la armonía del conjunto, se sigue de ahí que la espiritualidad y la materialidad son dos aspectos de un mismo todo, tan natural la una como la otra, y que la primera no es una excepción ni una anomalía en el orden de las cosas. He traído este ítem de la Génesis justo para contrarrestar esa idea de la sobrenaturalidad de las manifestaciones espíritas o de la necromancia moderna, como nos dicen en el artículo. Muy bien, Parta. Muchas gracias. Y pues me parece muy importante todo lo que has dicho y añadiría, en lo que respecta a la fe prudente, la importancia que tiene para no caer en el fanatismo. Tenemos que ser también muy prudentes con todo esto, además de todo lo que has comentado. Y bueno, un poco ya estamos acabando. Karina, ¿cuáles serían las conclusiones de las que nos habla Kardec a modo de resumen para poder discernir la causa que produce los fenómenos a los que se hace referencia en este artículo, tales como las mesas giratorias y otros fenómenos mediúnicos? Gracias, Anne. Bueno, aquí nos dan como cuatro proposiciones a modo de resumen. La última, a su vez, está subdividida en cuatro categorías. Em, y voy a hacerlo por orden. Dice en la primera proposición, dice que entre los fenómenos en cuestión, incluso después de separar cuidadosamente aquellos atribuibles a la impostura,
las alucinaciones y las exageraciones, sigue existiendo un gran número cuya realidad no puede ponerse en duda sin violar las leyes más elementales de una crítica saludable. Como habrán notado, aquí va siendo como una especie de resumen de todo lo que fuimos viendo durante este estudio. La segunda proposición dice, todas las teorías naturales que hemos expuesto hasta ahora resultan incapaces de ofrecer una explicación satisfactoria para todos los hechos. Si algunas pueden aclarar ciertos casos, dejan un número mayor, inexplicados e inexplicables, nos dice la revista, nos dice Kardec en la revista, y también agrega que estos últimos, los que no están explicados, son los más complejos. El tercer caso, la tercera categoría, sería, eh, sería aquellos que al implicar la acción, mejor dicho, tendría que ver con aquello que al implicar la acción de una causa inteligente ajena al hombre, los fenómenos de este último orden solo pueden explicarse a través de la intervención de los espíritus, sea cual fuere, además, el carácter de esos espíritus, cuestión de la que nos ocuparemos más adelante. Y la cuarta proposición nos dice que estos hechos tienen, todos estos hechos, todos los hechos citados anteriormente pueden ser divididos en cuatro categorías. La primera dice los muchos que deben rechazarse como falsos o de producto de la superchería. La segunda, otros más simples, más fáciles de concebir, como el de las mesas giratorias, que pueden explicarse en ciertas circunstancias por causas naturales, por ejemplo, un impulso mecánico. La tercera categoría nos habla de los fenómenos más extraordinarios y misteriosos, cuya naturaleza aún genera dudas, aunque suelen superar las fuerzas conocidas de la naturaleza, no presentan caracteres que deban ser explicados a través de una causa sobrenatural. Y la cuarta categoría son los hechos que muestran de manera evidente esos caracteres y que deben atribuirse a la operación invisible y exclusiva de los espíritus. Gracias, Anne, por tu pregunta. Gracias, chicas. Gracias, Karina, estupendo. Pues bueno, Marta, aunque ya habéis contestado esto, ha comentado Karina al principio y tú también has hablado de ello, se ve en el artículo que hay una gran diferencia, bueno, hay una diferencia entre la naturaleza de los espíritus que considera el diario y lo que el espiritismo comenta, ¿no? Estas diferencias ¿podrías hablarnos de ellas o quieres comentar algo más sobre son buenos, malos, ángeles, demonios? Bueno, aquí lo que nos habla en el artículo, ellos parten de la premisa eh, que esos espíritus son un hecho sobrenatural y que por eso son malos. Y dicen, ¿no? ¿Quiénes son esos espíritus? ¿Son buenos o malos, ángeles o demonios, ¿no? Eh, y dicen que la respuesta a esta última parte no podría ser dudosa por poco que sean considerados de un lado la naturaleza de diversos espíritus y el otro el carácter de las manifestaciones. Lo que quieren decir es, eh, estamos en ese contexto histórico que nos trajo Karina, ¿no? Donde las manifestaciones eran en su gran parte físicas. Entonces están dando por hecho que considerando el tipo de manifestación, el carácter de esas manifestaciones, pues que pueden deducir el tipo de espíritus eh, que se manifiestan, que tienen que ser malos sin ninguna duda, ¿no? Eh, entonces, dan, dan por hecho que son demonios. La Iglesia no contempla en ningún momento
que es algo natural, ¿no? Como lo que hemos visto de la Génesis, ¿no? Que es tan natural el estar vivo como estar desencarnado. Incluso eh, se permite, ¿no? No tener ningún género de duda, eh, simplemente por, por el tipo de manifestación, como habíamos dicho, ¿no? He traído aquí una recopilación sobre lo que habla, lo que habla la Iglesia respecto de la necromancia o nigromancia, ¿no? La Iglesia no niega en ningún modo esa realidad de las manifestaciones. Por el contrario, la acepta, pero la atribuye a la intervención exclusiva de los demonios. Pero cometen un error porque invocan el Evangelio para justificar la prohibición de la necromancia o de la nigromancia, ¿no? Pero sabemos que el Evangelio no habla, no prohíbe en ningún momento la comunicación con los espíritus de forma expresa, ¿no? Y como no lo prohíbe de forma expresa, ellos vuelven atrás a decir que esa prohibición ya venía de Moisés, que no estaba permitido ponerse en relación con los espíritus, ya sea directamente o por medio de quienes los evocan o los interrogan. A ver, la ley mosaica castigaba con muerte esas prácticas, ¿no? Que eran antes siempre existieron y los que hacían uso de ella eran los gentiles. Entonces tenemos que comprender el porqué y el momento histórico en que Moisés dijo esto, ¿no? Dice en Levítico, no os apartéis de vuestro Dios para ir en busca de los magos ni consultéis a los adivinos, a fin de que no os contaminéis al dirigiros a ellos. Yo soy el Señor vuestro Dios. También en Levítico, si un hombre o una mujer tiene espíritu de pitón o un espíritu de adivinación, que se les aplique la pena de muerte, serán lapidados y sobre ellos caerá su sangre. A ver, Moisés lo que quería era combatir la necromancia. ¿Por qué? Porque se utilizaba como especulación, no se evocaba con respeto o por afecto, sino como medio de adivinación del futuro. Y hacían comercio con ello. Entonces, la forma que tuvo Moisés de hacerlo parar fue a través de ahí, porque al final las leyes mosaicas tenían una parte que venía de los 10 mandamientos y la otra que iba poniendo Moisés según iba viendo las prácticas de su pueblo y lo que era necesario para poder eh, ir como acotando lo que no venía bien o que no quería que se hiciera, ¿no? Eh, Jesús no habla, como ya hemos dicho, ¿no? De esa prohibición de evocar a los muertos. Y eso era un asunto muy importante, como para que Jesús omitiera en sus prédicas, ¿no? Principalmente si tenemos en cuenta que Jesús trató otros muchos temas secundarios y no tocó eso. Y si no tocó eso y no lo prohibió expresamente es porque no había sentido para hacerlo, ¿no? Luego, por otro lado, está la forma como la Iglesia trata el origen de los demonios, ¿no? Ellos no tratan como personas que han, o seres desencarnados que son malos, no. El origen de los demonios para la Iglesia, ¿no? O la doctrina de los demonios, por si así queremos decir, ¿no? Tengo aquí una pastoral, una pastoral escrita por motivo de una cuaresma que nos viene a decir, Dios que es bondad y la santidad por excelencia, no los creó malvados y dañinos. Su mano paternal, que se complace en esparcir sobre todas sus obras
un reflejo de sus infinitas perfecciones, los había colmado de magníficos dones. A las cualidades sobresalientes de su naturaleza, Dios añadió la magnificencia de su gracia. En todo los hizo iguales a los espíritus sublimes que se encuentran en la gloria y en la felicidad. Subdivididos en diversos órdenes y ocupando todas las categorías, ellos tenían el mismo fin e idéntico destino que aquellos. Su jefe fue el más hermoso de los arcángeles. Ellos habían podido por sí mismos obtener el mérito que se los confirmara para siempre en la justicia y que se les admitiera en el goce eterno de las bienaventuranzas de los cielos. Este último favor, que debería ser complemento de todos los demás, constituía el premio a su docilidad, pero se volvieron indignos de él. Lo perdieron mediante una insurrección audaz e insensata. ¿Qué fue el escollo a su perseverancia? ¿Qué verdad no reconocieron? Pues se negaron a la adoración a Dios, se negaron a la exaltación de la naturaleza humana a través de Jesucristo. Hay muchos cuadros por ahí que hemos podido apreciar a lo largo de la historia, ¿no? Que nos traen eso, ¿no? La caída de los ángeles, el arcángel Miguel luchando contra esos ángeles eh, eh, que se habían revelado, ¿no? Y, y yo creo que el punto de origen o la causa de esas manifestaciones, mm, o considerar sobrenatural algo que es natural, se basa en eso, ¿no? Ellos creen que esas manifestaciones son espíritus malos, son demonios, y que el origen de esos espíritus eran ángeles que se han vuelto malos. Y el espiritismo nos explica que eso es una causa natural. Estas manifestaciones son una causa natural, reflejo de espíritus que serán buenos, malos, pero igual que cuando estaban encarnados, y que no hay distinción. Y por eso, por ser algo natural, pues no puede ser atribuida a una causa sobrenatural como quieren hacer eh, en este reportaje, ¿no? En esta revista, en este número, a través de estas manifestaciones, quedar patente, ¿no? Gracias, Marta. Me quedo con lo que tú has dicho y esto me parece muy importante, que tanto aquí como en el otro plano de existencia, los espíritus que se comunican con nosotros son los mismos que cuando estuvieron encarnados. Nada cambia por perder la envoltura corporal. El espíritu es el mismo que encarnó con sus cosas buenas y con sus carencias. Y no se convierte en un ángel o un demonio por ello. Solo estamos aquí para evolucionar y eso lo conseguiremos experimentando muchas vidas. Nos queda mucho todavía que aprender y avanzar. Bueno, vamos a terminar aquí. No sé si alguna de las dos queréis añadir alguna cosa más. Si no, damos ya finalizada la sesión y recordando que el siguiente estudio de la revista Espírita será el jueves 26 de febrero y en esa ocasión debatiremos sobre un interesante artículo que habla sobre el libro que escribió la medium Herman Difo sobre la historia de Juana de Arco. Gracias a todos por vuestra presencia y en especial a Marta y Karina por sus fantásticas reflexiones. Muchas gracias.